Vamos un ratito a ver si se suma alguien más. Y arrancamos, ya son casi cuarto, ¿les parece bien? Sí. ¿Sí? Eh, bueno, vamos a presentar a Leonardo Solás, agradecerle que se haya sumado a la cátedra para presentar su trabajo. Leonardo Solás, con doble A, estudió filosofía en la Universidad de Buenos Aires y es un programador, diseñador y artista autodidacta. Su trabajo explora diversos usos críticos de la tecnología y el software por medio de obras interactivas, sistemas generativos, redes sociales, investigaciones en vida artificial y otros formatos. Como artista ha participado en numerosas exposiciones nacionales e internacionales y recibió los premios IBM Media Art Award de Alemania, el premio Mamba en la Fundación Telefónica de Arte y Nuevas Tecnologías de Argentina, así como una residencia Arco Madrid del Fondo Nacional de las Artes y apoyos a la producción del New Radio and Performing Arts de Estados Unidos, el Media Lab Prado de España y el Lux Project Festival en Alemania, entre otras. Es docente en la maestría en diseño interactivo de la FADU UBA y cursa actualmente la maestría en tecnología, políticas y culturas de la Universidad Nacional de Córdoba. Su trabajo lo pueden ver en la web que ya les compartimos y volveremos a hacerlo. Le damos la bienvenida a Leonardo y un agradecimiento público por sumarse nuevamente a esta presentación. La palabra es toda tuya, Leonardo. Bueno, muchas gracias Fede y a todo el plantel docente por la invitación. Es un gusto estar con ustedes hoy. Como decíamos hace un ratito, la mitad del gusto de dedicarse a estas cuestiones un poco extrañas a las que nos dedicamos nosotros es poder dialogar y compartirlas con gente que comparte esos intereses, así que todas las oportunidades son bienvenidas. Así que, bueno, como comentábamos recién, también yo propondría que sea un poco este modelo para armar esta presentación, que la vayamos armando así de manera interactiva. Yo puedo empezar a contarles un poquito, en principio desde un punto de vista biográfico, digamos, cómo llegué a estas cuestiones y cuándo. Y después ir mostrándoles algunas de las cosas que hago, algunos de los trabajos que fui desarrollando a lo largo de los años, pero en cualquier momento, por favor, intervengan, preguntan y de acuerdo a lo que les interese, si les interesa ahondar más en alguna cuestión técnica o en alguna cuestión más biográfica, digamos, de lo que significa ser artista de nuevos medios, en estos pagos en los que vivimos, me dicen y de acuerdo a eso vamos armando la cuestión. Entonces, empiezo con el cuentito, ¿no? El cuentito de cómo me convertí en artista de nuevos medios, artista digital, o como a uno le guste llamarlo, nunca está muy clara, ¿no? Esa cuestión de la denominación correcta, hay opiniones encontradas. Empezó la cuestión en una época de crisis profunda para el país, allá por los años 2000, ¿no? En 2000, 2001. Empiezo por dar esta referencia importante, yo tengo 50 años, nací en 1971. Este, Así que en realidad había tenido ya un encuentro previo con la programación cuando estaba en séptimo grado, iba a un taller en el cual me enseñaban lenguajes muy antiguos que ustedes probablemente no conocen, como el BASIC, ¿no? Con líneas numeradas en la Commodore 64. Por aquel tiempo tuve mi primera computadora, que créanlo ustedes o no, tenía 1K de memoria, ¿no? La Sinclair 1000, que era una cosita negra así chiquitita con teclado de membrana y tenía una extensión que le llevaba la memoria hasta 16K, que era como una barbaridad, y se conectaba a la tele blanco y negro. Eso, bueno, para empezar, confesando que soy viejo, digamos. Este, pero después, bueno, la adolescencia me llevó por otros rumbos, digamos, la programación quedó un poco en el tintero, hasta este momento que les cuento. En el 2001 yo, por suerte, fue el único periodo en mi vida que pasé como empleado en relación de dependencia, trabajaba en una editorial.
y me encargaba de la producción de libros, ¿no? Pero hacía muchas otras cosas, ¿no? De acuerdo a mis habilidades eran requeridas, y en un momento empecé a ocuparme de la web, de la editorial, y para eso aprendí a usar Flash. Eh, Supongo que eso sí lo habrán conocido, a pesar de que ahora está, digamos, afenecido el Flash. En algún momento era como la única manera de hacer algo que se moviera, digamos, que tuviera algún tipo de dinámica en la Internet, el plugin de Flash en los navegadores. En principio lo usaba para hacer animaciones, para publicidades de la editorial, pero rápidamente empecé a darme cuenta que podía poner unas instrucciones en el Flash en distintos lugares. Uno podía agregar como pequeños fragmentos de código para permitir interacciones, como un botón, o para hacer que una cosa se moviera en determinado momento, etcétera, etcétera. Y rápidamente empecé a darme cuenta de que esas instrucciones se podían, digamos, hacer una después de la otra para construir un programa, ¿no? Así que inmediatamente me interesó la potencia de eso como medio expresivo. Entonces, más allá de lo que tenía que hacer en mi trabajo, ya de vuelta en mi casa, empecé a usar el Flash para hacer distintos experimentos que yo no lo sabía todavía, no conocía la palabra, pero eran experimentos generativos, ¿no? ¿Qué es la generatividad? Bueno, es otro tema de debate, o quizás un poco inexplorado. Yo he escrito un par de cosas al respecto, un par de artículos que después les puedo señalar por si les interesa. Pero básicamente a mí me gusta pensarlo como construir una especie de juego, ¿no? Como un sistema de reglas que luego se pone a funcionar, y a su vez ese sistema de reglas, que es como una especie de autómata, digamos, de autómata abstracto, genera un resultado determinado, que es visual o sonoro o interactivo o lo que fuere, ¿no? Entonces, propongo en algún lado considerarlo como una especie de colaboración creativa entre un humano y una máquina, ¿no? En este caso una computadora, pero no necesariamente una computadora, ¿no? Puede haber sistemas generativos que son absolutamente no digitales, ¿no? Pueden ser máquinas físicas, sistemas químicos, interacciones sociales, en fin. Pero en todo caso, me interesó mucho esta posibilidad de desarrollar pequeños sistemas abstractos que produjeran resultados visuales y sonoros. Aquellos primeros trabajos en Flash de los tempranos años 2000, bueno, ya no están visibles porque básicamente el Flash ya no existe, ¿no? Es este problema de la obsolescencia de las tecnologías, ¿no? Que hace que muchas veces las obras hechas con estos tipos de medios sean difíciles de preservar y conservar. Eso es un problema. Pero poco tiempo después empecé a usar otro lenguaje que sí sigue vivo, y esperamos que siga vivo por mucho tiempo más, y que creo que de los presentes varios lo están usando, que es Processing. Y ahí, digamos, se ampliaron las posibilidades. El Flash en aquel momento era bastante lento, digamos, tenía sus limitaciones en cuanto a la velocidad, digamos, con la que uno podía generar elementos o generar movimientos. Bueno, amplió las posibilidades de distintos modos. A todo esto, en el mismo momento, en los años 2000, yo estaba estudiando filosofía. Entonces ese es el otro aspecto con el que empezó Fede la bio. Entonces, esa es mi única educación formal. La programación rápidamente se convirtió, además de medio de expresión artística, en mi medio de vida. Hasta el día de hoy sigo siendo desarrollador web, me especializo en visualizaciones de datos, en interfaces dinámicas de usuario, etcétera, etcétera.
Y la filosofía quedó, digamos, como una especie de hobby, de pasatiempo, dedicada, digamos, en todo caso, circunscrita a ciertas lecturas o a escribir unos textos cada tanto. Y recién en estos días, como comentaba hace un rato, estoy volviendo a dedicarle un poco más de atención. Eso ya se los contaré después con un poco más de detalle. Pero bueno, por ahí podemos ir ilustrando esta historia con algunas imágenes y algunos trabajos interactivos. Entonces, si les parece, voy a compartir mi pantalla y voy mostrando algunas cositas. Repito que por favor me interrumpan en el momento que quieran. Si pudiera sacar estas cosas que me tapan las tabs del navegador, sería fantástico. Mira, se mueve. Bien. Entonces, este es mi sitio, soledad.com.ar. Está, como suele suceder, creo que es un mal bastante común, como horrorosamente desactualizado, ¿no? Hace como 2 o 3 años, por lo menos, que no subo absolutamente nada. Pero bueno, por lo menos como referencia de las cosas más viejitas, acá hay bastantes de esos trabajos generativos que les decía. Muchos de ellos que son vínculos a Flickr, que también es una plataforma como pasada de moda, digamos, que le pasaron diversas cosas no muy buenas, digamos, y se convirtió en una especie de cementerio de imágenes. Pero bueno, por ahora sigue siendo el lugar en el que residen muchos de los trabajos hasta que en algún momento tenga el tiempo de mudarlos a otro lado, a hacer un sitio nuevo. Así que aquí hay una referencia, por un lado, de ese trabajo generativo y por otro lado, en este lugar donde dice textos, texts, el sitio está en inglés, algunos vínculos a escritos que he ido haciendo en muchos casos a partir de mi experiencia personal como artista, ¿no? Son reflexiones acerca de lo que significa, bueno, trabajar con, por ejemplo, con programación, en este texto que se llama Lógica Sensible. Todo esto está también en Medium, ¿no? En soledad.medium.com también pueden encontrar la mayor parte de estos escritos. Entonces, por ejemplo, Lógica Sensible, Observaciones sobre el acto de programar, es un breve escrito que habla un poco de la experiencia, ¿no? De trabajar con código. Y sobre el tema de la generatividad está que se llama Autómatas Creadores, que expande un poco esta cuestión que les decía hace un ratito acerca de mi manera de entender o los motivos por los cuales me interesa el trabajo con sistemas generativos. Hay otro texto más viejo que pueden encontrar acá en la página, que se llama Generatividad y molde interno. Este tiene ya unos cuantos añitos, pero que también creo que puede ser un aporte interesante si les interesa el problema de la generatividad, sobre el cual hay que decir que hay bastante poca bibliografía en general, ¿no? No solo en castellano, sino también en inglés o en cualquier idioma. Es un terreno bastante inexplorado desde el punto de vista teórico, aunque cada vez más explorado desde el punto de vista práctico, ¿no? Cada vez más gente. En el momento en que yo empecé éramos realmente poquitos, y ahora, bueno, por suerte se ha vuelto un campo más poblado, más numeroso. Y después hay otros textos que tienen que ver con, bueno, más con el arte en general, ¿no? Como definiciones del arte o razones posibles para hacer arte en un mundo repleto, que abordan esta problemática de la cual, no sé, eventualmente en algún momento podríamos hablar de manera más específica, pero no es el tema que hoy nos convoca, de este problema que creo que es un problema bastante candente, digamos, bastante vital, que todos vivimos en estos días, todos quienes nos dedicamos a estas cuestiones de, bueno, ¿cuál es el sentido, ¿no? O cuáles son las razones que nos impulsan
a dedicarnos a la producción artística en este particular momento de la historia del mundo, ¿no? Con todas las crisis que conlleva y que estamos atravesando. Bien, entonces, donde pueden encontrar quizás algunas cositas más nuevas, un poquito más actualizadas, es en mi Instagram, que es instagram.com, Leonardo_Solaz, con doble A. Aquí hay algunos experimentitos que quizás no están en mi página, ¿eh? Así que eso, para tener una visión un poco más actual. Bueno, entonces para empezar esta historia ilustrada con algún trabajo de los primeros, como les decía, las cosas en Flash, bueno, ya están complicadas de ver, pero este es uno de los primeros trabajos que hice en Processing, que se llamó 40 monas rayadas. Fíjense ustedes que está en Google Fotos, y acá dice todavía, ¿no? Del 10 de noviembre de 2004, ¿no? Sigue estando, Google Fotos sigue vivo. Me sorprendí un poco el otro día cuando intenté acceder y me di cuenta de que todavía estaba ahí. Entonces, como su nombre lo indica, este trabajo consiste en 40 variaciones sobre la Mona Lisa. Son variaciones algorítmicas hechas todas a partir del mismo sketch de Processing, y fue la primera vez que empleé una forma, no sé cómo llamarlo, un algoritmo, un truco, si ustedes quieren, del cual después iba a sacar mucho jugo, digamos. Van a ver ustedes después otras obras que hice apelando a este mismo recurso, que es básicamente, para decirlo de la manera más simple que pueda, como una traducción de valores de color en valores de movimiento. Estas imágenes están producidas por unos agentes autónomos, dibujadores, digamos, son básicamente como puntos que se mueven en el espacio y van dejando un rastro, ¿no? Una línea en el lugar por donde pasan. Y el truco consiste en que la dirección y la velocidad del movimiento de cada uno de esos agentes, que son muchos, ¿no? Son miles en la pantalla en cualquier momento dado, está determinado por el valor de color del píxel en el que están parados en un momento dado. Entonces la imagen de base, que en este caso es la Mona Lisa, actúa en realidad como una especie de territorio, ¿no? Como si fuera un paisaje, que tuviera como unas pendientes, ¿no? Que determinan hacia dónde y con qué velocidad se mueven estos bichitos virtuales. Ahora, la manera en que lo determinan puede estar determinada por cualquier fórmula arbitraria, en principio, ¿no? O sea, las computadoras tienen esa magia, que son una especie de sistema de traducción general, ¿no? Que permiten que uno traduzca, vuelque cualquier cosa en cualquier cosa, porque dentro de la computadora todos son números, ¿no? Entonces yo tengo el color de la imagen representado con unos numeritos, que son en particular los valores RGB, y puedo decidir que, por ejemplo, el R, el color rojo, decida la velocidad y el color verde decida el ángulo de movimiento, por decir algo lo más simple posible. Pero después puedo empezar a complicar esas fórmulas metiendo todo tipo de transformaciones. Entonces todos estos looks diferentes que ustedes ven, estas especies como de estilos pictóricos, no son más que pequeñas variaciones de esas fórmulas, ¿no? Como si uno pudiera condensar en unas formulitas muy, muy sencillas, maneras distintas de redibujar o de entender, o distintos estilos, digamos, para crear una imagen. Acá están todas juntitas. Bien. Entonces, relacionado con eso, otro trabajo también bastante viejito, pero que tiene relación con esto que les estaba diciendo de la computadora como máquina de traducción universal. Tenemos
este sketch de processing que se llamó Walking in Color Space, que hace una cosa más o menos así. Esto que vemos acá, que yo puedo girar, digamos, y ver en 3D, es el cubo RGB, justamente, ¿no? Si ven los bordes del cubo, espero que se vea bien a través del zoom, son las 3 dimensiones del cubo, digamos, son los ejes rojo, verde y azul. Y estas líneas que van de un lado a otro son la representación de los colores de una imagen que podemos mostrar acá. En este caso es el logo de Apple. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Estoy leyendo esta imagen como si fuera un texto, píxel por píxel, ¿no? De izquierda a derecha y de arriba a abajo. Y lo que hago es recorrer el espacio de color uniendo los puntos, ¿no? De acuerdo a lo que voy leyendo en esa imagen. Entonces fíjense que acá hay como 5 o 6 colores, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, y las líneas van y vuelven de esta esquina, que es el blanco, ¿no? Es la esquina donde los valores RGB son todos máximos, que, como pueden ver ustedes, si hacemos la lectura acá de izquierda a derecha, es efectivamente lo que pasa. Estoy en blanco, paso por el verde, vuelvo al blanco, etcétera, etcétera. Entonces, es volver a representar la imagen de alguna manera, como mostrando el espacio que ocupa o la forma que dibuja en un espacio de color. Una cosa que puedo hacer es cambiar el modo de color, ¿no? En Processing, quizás lo sepan ya, hay 2 maneras de representar el espacio de color, uno que es el RGB que veíamos recién, y otro en términos de tono, saturación y brillo. Entonces acá los 3 ejes ya no son RGB, sino HSB. Entonces es otra manera de visualizar lo mismo. Puedo también cambiar de imagen. En este caso la lata sopa Campbell's, ¿no? Famosa de Warhol, en un modo y en otro. Un cuadro de Gauguin, en un modo y en otro. El modo HCB tiende a ocupar más, tiende a ocupar más lugar en el espacio. Famoso póster de la campaña de Obama. Estas imágenes que tienen pocos colores tienden a tener formas bien definidas geométricamente, pero después puede haber cosas más nebulosas, como este cuadro de Paul Klee. O este Rothko. Bueno, supongo que se entiende la idea, ¿no? Y si no, pues me preguntan. Acá algo mucho más difuso, digamos, un cuadro de Turner. Que de todos modos... Sí, sí. Sería más o menos como la idea de como el rebote del color, ¿no? Como de la esquina, desde lo más blanco hasta llegar al negro y la trascendencia del color de esa imagen, ¿no? Es lo que entiendo. Sí, correcto. Digamos, esto se podría visualizar también como una nube de puntos, ¿no? Es como si yo tomara cada uno de los píxeles de la imagen y donde la imagen tiene, digamos, utiliza ese color, enciendo el píxel, ¿no? Lo hago visible. Mientras que todo el resto, todo lo que la imagen no toca, es transparente. El añadido acá es que estoy uniendo esos puntos con líneas. Ese es un recurso para hacer que la nube sea más visible, digamos. Es como dibujar el recorrido que va haciendo el color, si yo leo esa imagen como si fuera, como decíamos, un texto. Dado que una imagen gris digital es una grilla, se presta para leerla de esa manera, en filas y en columnas. Ok, está bárbaro. Muy bien. A ver, ¿qué más podemos ver? Otro trabajo que también es un trabajo con
con la información de los píxeles de una imagen. Vamos a ver algunos ejemplos primero de los resultados de lo que da este proceso. En este caso es un trabajo donde se usa una imagen como mapa de desplazamiento para otra. Ahora cuando veamos el ejemplo interactivo se va a entender un poco mejor, espero, de qué estoy hablando. Pero lo que da son cosas como esta, según, como sucede muchas veces con los sistemas generativos o paramétricos, según uno vaya tuneando determinados parámetros, se obtienen looks bastante diferentes. Por eso esta variedad que ustedes ven acá, que es como una rápida selección de algunos resultados, ¿no? Otra propiedad de los sistemas generativos es que producen muchos resultados, ¿no? Entonces, muchas veces el problema es elegir con cuáles quedarse. Esto que les muestro acá, por ejemplo, es otro uso del mismo sistema, donde la imagen que provee el color que va a ser desplazado es siempre la misma, que es una imagen de un círculo negro. Esta serie se llama Black Hole. Entonces es el mismo círculo negro desplazado utilizando distintas fotos de distintas cosas. Y obtenemos cosas como estas. Acá algo parecido a lo anterior. Parecen en principio imágenes en negativo, pero no es exactamente eso, sino que es desplazar siempre la misma imagen de un gradiente, del blanco a negro, también usando distintas imágenes como mapa de desplazamiento. Vamos a ver esto en marcha entonces. Perdón, Leonardo, me parece que vos no podés leer los comentarios, pero está todo el público ahí fascinado con tus trabajos y tus imágenes. Ah, bueno, Quiero que lo sepas gracias. porque está el silencio y yo sé que cuando compartís pantalla no puedes ver el chat, pero el chat está que explota de halagos y está todo fascinado. Bueno, gracias por contarme, no me entero, pero bueno, después me voy a quedar con una copia del chat y lo Por leo a supuesto. posteriori. Por supuesto. Estamos yendo, por otra parte, medio como de atrás para adelante en el tiempo, ¿no? Todavía está, este ya es un poquito, no sé, no me estaría acordando exactamente de cuándo, pero este ya no es tan viejo, este desplazamiento que les voy a mostrar. De hecho, aquí ya estoy usando otra tecnología. Lo que ven aquí en el fondo, si lo conocen, lo reconocerán sin lugar a dudas, es Processing. Estoy usando, de hecho, una versión vieja de Processing, el Processing 2. ¿Por qué? Porque varios de estos sketches son viejos, entonces en la 3.0 no corren, ¿no? Entonces me veo obligado a recurrir, hablando de estas cuestiones de la obsolescencia, a versiones viejas de Processing. Entonces, acá pueden ver cómo funciona el desplazamiento, ¿no? Esta es la imagen original, una imagen de unos honguitos. Y acá la estoy desplazando utilizando otra imagen. ¿Qué quiere decir esto? Que estoy llevándome los píxeles de la imagen original, determinada cantidad de espacio, digamos, en horizontal o en vertical, de acuerdo a los valores de color de los píxeles de una segunda imagen, ¿no? Eso es un mapa de desplazamiento. Yo puedo cambiar el mapa de desplazamiento y obtengo un resultado diferente, ¿no? Acá la imagen originaria es todavía la misma, pero el desplazamiento cambió, ¿no? En este caso es un paisaje. Y hay varios otros parámetros que puedo cambiar acá que hacen distintas cuestiones. ¿Cómo era esto? Ya no me acuerdo bien cómo. Sí, acá estoy usando los canales que uso para desplazar, ¿no? En un caso uso rojo, en otro verde y en otro azul para desplazar los ejes X o el eje Y, entonces eso cambia los resultados también. Bueno, puedo cambiar también la imagen que me está proporcionando el color, ¿no? Entonces acá tengo el mismo desplazamiento
con otra imagen originaria. Bueno, esta también son honguitos, busquemos algo un poco más distinto. Ahí va. Te están halagando el código, Leonardo. Bueno, gracias. Ya es un nivel de apreciación estética al que estoy menos acostumbrado, ¿no? Eso es para un público más exclusivo, digamos. Entonces, lo que había empezado a contarles, que me quedé por el camino, es que aquí no solo es el sketch de processing, que en sí es como muy cortito y muy sencillito, como verán acá. De hecho, la mayor parte es la cuestión de la interacción, ¿no? Es el control por el teclado. Pero la magia, por así decir, sucede acá en realidad, que es en un shader, ¿no? Shader, para quienes no sepan de qué cuerno estoy hablando, es un pequeño programa que está hecho para correr en la placa gráfica, en la GPU, ¿no? Entonces lo que permite es procesar en paralelo todos los píxeles de la pantalla de la computadora, o como en este caso, de una imagen determinada. Eso significa una ganancia en velocidad de proceso tremenda, ¿no? Porque la GPU es un hardware que está hecho específicamente para esto, para un procesamiento en paralelo. Entonces es algo así como otro paradigma computacional. Bueno, ahí no sé qué toqué y se lío. Pero bueno, creo que la idea más o menos está. Si les interesa ver estos códigos, no tienen más que decirlo y les armo un lindo paquetito y se los paso y lo pueden chusmear con toda tranquilidad, a quien le interese indagar un poquito más. Entonces, volviendo a ese truco del principio, ¿no?, que les mostré con las monas rayadas, vamos a mostrar también unos ejemplitos. Les decía que les saqué mucho jugo en distintas instancias, en distintas etapas. Por ejemplo, en una obra de NetArt, que ya no subsiste en su forma originaria, porque estaba hecha con otro plugin del navegador que se murió de muerte natural, que era el plugin de Java, ¿no? Que en un momento, bueno, era un agujero de seguridad grande como una casa, la verdad es que se merecía morir. Pero bueno, en aquel momento era como la manera en que uno tenía de subir a la web un sketch de processing, ¿no?, el plugin de Java. Entonces, con esa tecnología hice esta obra de NetArt, de la cual aquí ven algunas capturas, que se llamó Dreamlands. Ahora hay una nueva versión, que si quieren les puedo mostrar en un ratito, hecha en JavaScript. Dreamlands, bueno, podemos ver en vivo cómo funciona, no se los voy a adelantar, pero fue una obra que fue significativa en mi carrera, es del año 2005, y fue la primera obra con la cual, digamos, tuve una repercusión, ¿no? Pasó esto de manera, qué sé yo, inesperada, no sé si alguna vez uno espera que pasen esas cosas, pero empezó a circular por festivales, ganó premios, hizo que me invitaran a algunos lugares, me permitió viajar, etcétera, etcétera. Entonces fue bastante significativa. La recuerdo con especial cariño y me gustó tener la oportunidad, a raíz de un apoyo a la producción, de una invitación de un festival de Alemania que recibí hace un tiempo, de resucitarla, por así decir, en una tecnología que esperamos que sea un poquito más duradera, porque se supone que es un estándar de la web, ¿no? Ya no es un plugin, como es el caso de JavaScript, aunque tampoco pondría las manos en el fuego, ¿no? Quisiera ver dónde estamos de acá 5 años o 10 años, ¿no?, si los trabajos, las cosas que uno hace hoy en día en JavaScript siguen funcionando. Y después usé este mismo proceso, que sigue siendo lo que les contaba al principio, la conversión de valores de color en valores de movimiento con agentes dibujadores, que en este caso, estas imágenes que les estoy mostrando, son línea negra, ¿no? Acá no estoy tomando el color de la imagen original, sino que me estoy quedando solo con el movimiento, por así decir. Entonces salen estas imágenes monocromas.
y acá está usado como una herramienta, ¿no? Eso también se los puedo mostrar ahora un ratito, ¿no? Digamos, usar este mismo proceso, el mismo algoritmo, en definitiva, que de pronto me permitió generar unas imágenes o una obra interactiva de NetArt, como una herramienta de producción en un proceso más cercano al diseño, ¿no? Como si fuera que uno se construye su propia herramienta de producción de imagen. De hecho, esto fue una commission. Esta serie de imágenes vienen de un pedido de Nike que me pidió dibujos para estampar en remeras de fútbol. De las cuales generé un montón y eligieron un par con las que se quedaron, y después me quedaron todas estas, digamos, como testimonio de ese trabajo, como verán, con looks bastante variados. En un proceso que abstrae bastante la imagen originaria, aunque en algunos casos como que algo se llega a distinguir, uno puede llegar a ver, bueno, acá era un paisaje, ¿no? Y en otros casos no, se pierde completamente y se vuelve totalmente abstracto. Y por último, en esta serie, acá son siempre, el origen son fotos de flores. Acá, como verán, sí hay un trabajo muy deliberado, muy intenso con el color. Y con el blanco, ¿no? Acá la intención fue dejar espacio vacío en las imágenes, no ocupar todo. Y bueno, salieron cosas como estas, donde de la flor originaria queda algo, ¿no? Quedan los colores y ciertas formas, pero bueno, también está todo bastante abstraído. Entonces, acá, por ejemplo, con este ejemplito se puede ver, esto es bastante parecido a lo de las monas rayadas, ¿no? Acá la foto originaria, vamos a develarlo, es esta, ¿no? Una foto que saqué en algún jardín en Bariloche en unas vacaciones. Y estas son distintas variaciones, haciendo lo mismo que les contaba con respecto a las monas rayadas, ¿no? Cambiando simplemente esas fórmulas, la manera de traducir el color en movimiento. Acá también entra en juego el grosor de la línea, que varía en ciertos casos, o la transparencia. Entonces es un poquito más sofisticado, ¿no? Esto lo hice muchos años después de las monas rayadas, y entonces el arsenal de recursos se amplía un poquito. Entonces, para ver esto en acción, este sería un caso de... Entonces acá tengo dos ventanitas. Tengo por un lado esta ventanita donde sucede la cosa, digamos, donde están los bichos en movimiento y se produce el dibujo, pero después tengo esta paleta donde tengo una cantidad de controles, ¿no? Por ejemplo, qué canal voy a usar para determinar algún aspecto del movimiento de los bichos, ¿no? Entonces acá cambio del canal rojo al canal azul, o puedo cambiar a la saturación, pongamos por caso. Entonces ya eso me da dibujos diferentes. Puedo invertir el funcionamiento de ese canal. Y también sucede otra cosa. Después tengo distintos tipos de reglas de conversión que puedo ir cambiando acá, ¿ah? Y me dan cuestiones diferentes. Después hay distintos parámetros, ¿no? La fuerza con la que se aplica esa fórmula, que lo hace más liso, más rugoso, por así decir. Y puedo asociar distintos tipos de parámetros, como en este caso la dirección de los bichos, ¿no? Ahí andan mucho más rápido, con distintos canales también. Entonces que la dirección esté en función del canal verde, pongamos por caso, ¿no? Entonces, donde el verde es más intenso, los bichos andan más rápido, y donde no hay verde, se quedan quietos directamente. Y lo mismo puedo hacer, por ejemplo, con el grosor de la línea, ¿no? Que lo asocio acá, pongamos por caso, a la saturación. O al brillo. O a la inversa del brillo.
Y así sucesivamente. Sí, claro. Hola, ¿cómo estás? Perdón. La paleta esa de controles, ¿la pusiste con algún código de processing o la pusiste con algún plugin externo? Esto es una librería de processing. Como les contaba, este es un sketch bastante viejito, de la época del Processing 2.0. Entonces, en ese momento estaba esta librería que se llamaba G4P Controls, que no existe más. Ahora hay otra que se llama Control P5, si no me equivoco, que tiene la misma función, que es facilitar la creación de controles, ¿no? Cuando uno quiere hacer cosas como esta. Y de hecho en esta lengüeta que se llama Wii, tengo el código que se encarga de hacer esto, de crear todos los controles, ¿no? Todos estos, cada uno de estos bloquecitos, ¿no? Es un control distinto que estoy creando. Y también la misma librería me permite hacer el chiste este de crear dos ventanas diferentes. No sé lo de crear más de una ventana, me da la impresión de que en la nueva versión de Processing se puso más complicado, digamos. No sé si Control P5 lo hace, pero bueno, con esta librería era relativamente fácil. Bueno, entonces se darán cuenta ustedes, y esto es solamente una imagen que estoy usando, ¿no? Que es esta, ¿no? Acá estoy visualizando la imagen original. Pero se imaginarán ustedes que incluso con una sola imagen, la variedad de lo que se puede hacer y generar es infinita. Escucho unos ruidos por ahí, no sé si alguien quería intervenir. Vamos a probar con otra imagen así, tomada al azar. Ah, no, me equivoqué de número ahí. Bueno, ya no me acuerdo bien cómo eran estas cuestiones porque hace rato que no lo uso. Pero bueno, creo que ahí se ve más o menos cómo anda la cosa. Y lo que por ahí podemos mirar brevemente es la nueva versión de Dreamlines, el 2.0, que está acá en soladas.com.ar/Dreamlines. Entonces acá lo que se nos pide es una palabra o algunas palabras que definan el tema de un sueño que nos gustaría soñar. Supongamos que quiero soñar con la naturaleza, ¿no? Entonces pongo ahí send. Y acá es todo lo contrario, ¿no? No tengo ningún tipo de control. Acá los parámetros y las fórmulas van variando al azar y se va produciendo, se van cargando imágenes que tienen que ver con ese tema que yo elegí, teóricamente, porque esa string, digamos, esa cadena de caracteres que yo puse, se usa para hacer una búsqueda de imágenes en la web. Y esas imágenes son las que se usan como input para esta especie de pintura interactiva, digamos, que se va produciendo ante nuestros ojos y que no queda más que contemplar. Digamos, acá no hay interacción más que esa que se produce al principio en el momento de elegir el tema. Después es efectivamente un poco como los sueños, ¿no? Un poco impredecible, un poco azaroso y totalmente incontrolable, ¿no? Entonces esta pintura se va desarrollando por sí sola y, como verán ustedes, tiene sus momentos más felices, menos felices, más tranquilos, más movedizos, más representativos, más abstractos. Entonces eso era, supongo, lo que llamó la atención en aquel momento, en aquella primera versión del año 2005 de Dreamlines. Era como una manera distinta, digamos, de aprovechar las posibilidades de la web. Sí.
¿No? No, Se ve que quizás alguien es se le el activó el micro. micrófono sin Ah. querer. Ok. Quería hacer una consulta. Sí. ¿Algo así se podrá hacer, pero limitando la cantidad de imágenes, tipo a partir de una selección de imágenes y no de internet, por ejemplo? Bueno, para eso es que sirve esta otra herramienta que les mostraba recién, ¿no? Que esta funciona de manera local y de hecho yo tengo acá una ruta a la carpetita de mi disco donde están las imágenes que quiero usar, ¿no? Ah, buenísimo. Entonces, esta herramienta está hecha específicamente para eso, para trabajar con un conjunto de imágenes que uno eligió de antemano. ¿Podríamos ver un toque la obra Ejercicios de Demora? Me pareció súper interesante, recién estaba chusmeando. Dale, ahí vamos a eso. Así que bueno, nada, les termino de contar solamente con esto, que la primera versión de Dreamlines, esa plugin de JavaScript, hacía una búsqueda de imágenes en Google que era en realidad un robo, por así decir, ¿no? O sea, era sin permiso, ¿no? Era parsear el resultado de la búsqueda de imágenes de Google y robarse las URLs de las imágenes, cosa que después se volvió imposible porque la página de resultados de Google ahora es una cosa imposiblemente compleja que cambia todo el tiempo, entonces ya no es viable hacer eso, ¿no? Se rompería cada 2 días. Entonces acá esta versión nueva, en algún sentido es una pena porque los resultados son como un poco más predecibles, ¿no? Como demasiado civilizados para mi gusto. Usan un servicio de Microsoft, del buscador Bing, de búsqueda de imágenes, que tiene una API, digamos, una interfaz de programación donde uno hace esto con permiso, de manera oficial. Con la dificultad de que tiene un límite, ¿no? De cantidad de usos por mes antes de que uno tenga que empezar a pagar. Entonces, esto la mayor parte del tiempo está roto, en realidad, ¿no? Porque el rate de uso de ese buscador de Bing está superado, ¿no? Se renueva todos los meses, dura unos pocos días, porque un montón de gente entra a Dreamlines. Entonces, el truco que estoy usando es, cuando se supera ese límite de búsqueda, uso un set de imágenes que tengo guardados ahí, ¿no? En mi plan de hosting. Eso para contarles una especie de secreto, de truco sucio que uno tiene que hacer cuando ya no tiene, bueno, la libertad originaria que uno tenía cuando la web era un poquito más salvaje, ¿no? Era un poquito más Far West. Ahora ya no se pueden hacer esas locuras que en algún momento se podían. Entonces, ejercicios de demora. Sí, ejercicio de demora es parte de otra serie de trabajos, también unidos por el uso de un mismo algoritmo que tiene el nombre un poquito más genérico de trayectorias condensadas, ¿no? Acá empiezo nuevamente por mostrarles algunas de las imágenes que salen de este tipo de cuestión. Todo esto proviene de las imágenes originarias, o en este caso los videos, después van a ver por qué video, provienen de una residencia que hice en el 2018 en Valparaíso. Tuve un mes ahí haciendo capturas de Valparaíso y procesándolas, digamos, para generar un par de outputs distintos basados en estos mismos tipos de algoritmos. Pero después el mismo algoritmo lo usé para una instalación interactiva en la fachada del Medellín Prado de Madrid, y para instalaciones interactivas que se mostraron aquí en el Festival Plascode, en el Centro Cultural San Martín. Así que, bueno, esto que los decía, ¿no? Como del mismo proceso básico, hacer como distintas capturas, ¿no? Distintos tipos de trabajo en distintos contextos que se aprecian de distinta manera, ¿no? Desde imagen estática a un video, una instalación interactiva, etcétera, etcétera. En este caso unas versiones en blanco y negro. Que a todo esto, esta residencia era en un taller de grabado, así que la invitación era hacer una especie de extraño cruce entre una técnica muy tradicional y muy antigua, como es el grabado, y lo que hago yo, que en principio es totalmente inmaterial, ¿no? Como no tiene nada que ver,
Pero como me interesa la cuestión esa del cruce con la materia, ¿no? De lo digital, me tentó mucho esta oportunidad, y aquí lo que ven es esos mismos dibujos convertidos en grabados sobre papel, ¿no? De verdad, se pueden tocar. Entonces, esto funciona más o menos así. Podemos ver un par de versiones diferentes. Esto también tiene sus variaciones, distintas versiones de la cuestión. Bueno, acá es la parte donde se pone un poco más tricky el asunto técnico, porque tengo que usar la cámara de mi computadora, dado que vamos a hacer algo verdaderamente interactivo. Pero si dejo de compartir mi video, entonces, si tenemos suerte, o si funciona de nuevo, porque lo probamos hace un rato, Processing debería poder acceder a mi cámara. Vamos a ver. Funciona. Bueno, entonces esto que ven ahí soy yo, que me estoy moviendo en este momento. Entonces, como verán, lo que queda representado en este caso es lo que se mueve, ¿no? O, para ser más exactos, lo que cambia, ¿no? Claro, el paso del tiempo. El paso del tiempo, pero más específicamente un pixel difference, una diferencia, una evaluación de la diferencia entre el valor de color de cada píxel en este momento y el valor de color hace una cantidad de frames, que creo que son 25 frames en este caso, o sea, un segundo atrás. Cuanto mayor es la diferencia, mayor es la opacidad que se le va a dar a ese píxel. Entonces ahí acerco la mano a la cámara y ahí cambia todo de golpe, ¿no? Entonces ahí la imagen se modifica toda de una. Si en cambio me muevo solamente en algunas partes, cambian solamente las partes donde hay movimiento. ¿Se entiende la lógica de la cuestión? Acá es un caso donde vemos de manera bien concreta las posibilidades y las ventajas del trabajo con shaders, ¿no? Del trabajo en la placa gráfica de la compu, porque esto sería imposible de hacer en la CPU, ¿no? Si uno tuviera que recorrer en la CPU, digamos, de manera lineal, uno por uno, todos los píxeles de la imagen, comparándolos con el píxel de hace un segundo, y de acuerdo a eso, decidir la transparencia, qué sé yo, bueno, esto andaría a, qué sé yo, un frame por segundo, con suerte, ¿no? Entonces, esto solo se puede hacer apelando a esa tecnología. Entonces, acá tenemos este speed.glsl, es el shader que se está utilizando para generar esta cuestión. Otra versión de esto, en cierto modo opuesto. La primera vez que presenté esto en el Festival Plasco, como les contaba, eran dos paredes opuestas y enfrentadas, donde una registraba el movimiento y otra registraba la quietud, ¿no? Con dos proyectores y dos cámaras. Entonces la que vimos recién sería como la versión del movimiento, y esta sería como la versión de la quietud, donde solo se registra lo que se queda quieto. Entonces me tengo que quedar así inmóvil para que se vaya dibujando mi contorno, en este caso. Me quedo quieto y se va imprimiendo de a poquito el contorno Una que hay frente a la cara. pregunta, disculpe. Sí. ¿Hay alguna razón por el que este caso, digamos, es en blanco y negro y el otro era más en color?
¿O simplemente fue una decisión estética diciendo, bueno, acá tomo lo que es quieto, voy a elegir colores que son más quietos, entre comillas? No, hay una razón técnica, que es que acá estoy trabajando con detección de bordes. Entonces, no es que no pudiera pintar esos bordes con los colores originarios que tenía, ¿no? Sería posible. Pero como ya de hecho lo que tengo son líneas, parecía bastante sensato convertir esas líneas en una especie de dibujo monocromo, por así decir. Este, entonces, esa es la cuestión, digamos que la línea me llevó para ese lado. Lo que podríamos decir que es más arbitrario es haber decidido hacer línea blanca sobre fondo negro. Eso tenía que ver con el contexto de instalación y un espacio más bien penumbroso, digamos que no quería matarlo, llenarlo de luz, ¿no? Poniendo un fondo blanco, ¿no? Entonces ahí es donde uno se va para el lado del fondo negro. Entonces acá se empieza a complicar un poquito la cosa porque tenemos un shader que hace la detección de bordes, que es este, y después tenemos otro shader que hace la acumulación, por así decir, que es este otro. Entonces uno puede también tener en processing más de un shader funcionando al mismo tiempo. Para darles un vistazo muy rápido de esto que estamos hablando, podemos abrir el shader, por ejemplo, del de la velocidad, del movimiento. Bueno, se quedó trancado esto. Bueno, eso, muy, muy cortito. Todo lo importante sucede por acá. Es un programa, muchas veces los shaders son muy sencillos, aunque también pueden ser muy complicados, ¿no? Si buscan por la web van a encontrar shaders que son una verdadera pesadilla, que hace falta tener, no sé, un doctorado para entenderlos, con muchísima matemática, qué sé yo, pero también se pueden hacer cosas muy interesantes con muy poquitas líneas. Esta es como un mini programita, una rutina que se efectúa para cada uno de los píxeles de la imagen, todos al mismo tiempo, simultáneamente, ¿no? Entonces, lo que hay es una comparación. Acá mi es el valor actual, digamos, de color del píxel, y prev, la variable prev, es el valor previo. Entonces, se calcula la distancia, ¿no?, entre los valores RGB de ambos, y esa distancia se utiliza para calcular la transparencia del píxel en cuestión. Entonces, se imprime el mismo valor de color del píxel actual con esa transparencia que se acaba de calcular, ¿no? Muy, muy sencillito. Pero bueno, a veces no hace falta, digamos, inventar cosas muy complicadas para obtener resultados interesantes, ¿no? De hecho, a mí cuando más me gusta, ¿no?, es cuando justamente se pueden sacar cosas piolas de procedimientos sencillos, yendo un poco en contra de la corriente, ¿no?, que vivimos en esta época de redes neuronales y sistemas cada vez más complejos, que son como unas cajas negras impenetrables. Yo quizás porque soy un poquito más chapado a la antigua, digamos, me mantengo en el campo de estos sistemitas muy, muy fáciles de entender. Así que, bueno, estuve hablando una hora más o menos, quizás sea suficiente, podría uno considerar. Pongamos que les muestro una cosita más, y ya lo dejamos ahí. Hablando de esta cuestión de la interacción del cruce con la materia, ¿no?, que es algo que siempre me interesó y forma parte también de mi biografía, ¿no?, de esta cosa bastante errática y sinuosa, digamos, que ha sido mi vida, que me ha llevado por lados muy distintos. También fui artesano, ¿no? Hacía papel hecho a mano y creaba objetos de decoración, lámparas con papel hecho a mano. Bueno, eventualmente lo dejé porque básicamente me di cuenta que programar era una manera más cómoda y más eficiente de ganarme la vida en cierto momento.
Pero bueno, se ve que en algún lado me sigue tirando, ¿no? La cuestión de ensuciarse las manos y la manipulación de la materia. Entonces, hace unos años, en el 2018 diría que fue, tuve una muestra individual en la Galería Espacio Pla, que lamentablemente ya no existe más, pero que fue un lugar de acogida, digamos, para muchos artistas que nos dedicamos a esto, que se llamó La Voz de la Máquina, que estaba bajo esta consigna de convertirme a mí mismo en una especie de dispositivo de output para el mismo tipo de sistemas generativos que les estuve mostrando. Entonces acá tenemos uno muy parecido a Dreamlands, digamos, de agentes dibujadores, pero acá la cuestión es que me ponía yo como si fuera una especie de impresora 3D humana a dibujar esas líneas una por una, con una jeringuita cargada con una pasta de moldeo que me inventé, que tenía esta cualidad de, bueno, conservar bien la forma, que se fueran acumulando, ¿no? Y generando relieve, ¿no? Lo que uno nunca ve en la imagen digital, que es cuántas veces pasaron bichos, digamos, por ese lugar, cuántas líneas había acumuladas. Bueno, acá es bien obvio, bien manifiesto. Entonces generé una serie de dibujos materiales, así se llamaba esta serie, poniéndome, por así decir, al servicio de la máquina, ¿no? Invirtiendo de alguna manera la relación de poder habitual, ¿no? Que tenemos, o que por lo menos pensamos que tenemos, ¿no? Con las compus como si fueran nuestras herramientas o nuestras servidoras. En este caso, el programa generativo me decía qué era lo que yo tenía que hacer y yo trataba de seguirlo con la mayor fidelidad posible, aunque al mismo tiempo con esa imprecisión inevitable de la mano humana, ¿no? Esa impronta de lo artesanal que muchas veces me parece que se extraña de los resultados, de los procesos más maquínicos, digamos, o más tecnológicos, ¿no? En este caso tenía un proyector que me guiaba y me iba trazando cada línea. Y acá un trabajo relacionado, parecido, más constructivo, son también unos, no sé qué, unos artefactos, unas cosas construidas a mano con bloquecitos de poliestireno expandido, o para entendernos más en criollo, como pedacitos de bandeja de fiambre, pegados a mano, uno por uno, siguiendo también un diseño algorítmico generativo. Acá se Me puede hace ver acordar un poco a la obra de Julio Leparc, que tenía así también unas esculturas que parecían de arte generativo, pero de bueno, manera mecánica, ¿no? O sea, analógico. sí, no lo había pensado ni lo había escuchado antes, pero me halaga porque soy un gran admirador de Leparc. Bueno, de hecho hice en un momento otras obras lumínicas que eran un homenaje explícito a Leparc, que bueno, no tenía planeado mostrarles hoy, pero bueno, sí, es alguien a quien considero uno de mis modelos, digamos, ¿no? Así que, bueno, esa era un poco la consigna de esta muestra. Después lo seguí desarrollando con algunas otras obras que, bueno, no tengo ahora las fotos a mano, pero les puedo mostrar, por ejemplo, el programita generativo. Que usé para la segunda de las series que les mostré ahí, que es una cuestión diferente de las que venimos viendo. Es un sistemita, como diríamos, de bracitos articulados, una cosa así, como verán ustedes, que se va moviendo todo el tiempo siguiendo un random, un tipo random, digamos un noise. Yo puedo acá alterar la forma básica, ¿no? El spline o la curva Bézier, que da la guía base, digamos, para la disposición de esos bracitos. Y después tiene una serie de herramientas que tampoco sé si me voy a acordar muy bien cómo funcionaban, pero digamos que yo puedo
congelar esto en cualquier momento dado, ir visualizando capa por capa, que era algo que yo necesitaba para después poder construir, ¿no?, este bicho, pero tenía garantizada la continuidad, ¿no? Siempre cada capa sabía que iba a tener apoyo en la capa anterior, porque es la manera en la que está construido esto, ¿no? Y al mismo tiempo podía hacer ciertas modificaciones, ¿no?, pararme en un nivel determinado y decidir traerlo un poquito más para acá, un poquito más para allá, cambiar el punto de apoyo, girar un poco para un lado o para el otro, en fin, ¿no?, porque muchas veces requería como pequeños tuneos manuales. ¿Qué es lo que hacía yo? Bueno, elegir de todo esto que se iba generando espontáneamente, las formas que de pronto me resultaran interesantes para congelarlas, ¿no?, para capturarlas y materializarlas con esa técnica que les decía. Bien. Bueno, entonces, eso, son algunos ejemplitos de algunas cosas que he ido haciendo a lo largo de los años. Como les anticipaba al principio, últimamente mi vida ha pegado otro de esos giros que pega cada tanto, que me ha llevado un poco más para el lado de la teoría, de la reflexión, de la escritura y del estudio también. Como dijo Fede al principio, estoy cursando una maestría en la Universidad Nacional de Córdoba, súper interesante, la verdad, se las recomiendo para cuando terminen su carrera. Se llama Política, Tecnologías y Culturas. Y tiene un eje básicamente filosófico, pero es una reflexión muy completa, digamos, acerca de los momentos extraños que nos toca vivir. Y estoy ahora empezando mi proceso de tesis. Pero bueno, al mismo tiempo no solo escribir, sino también dar distintos tipos de charlas y seminarios. Por ejemplo, esta es la página de un seminario que di en el Centro Cultural de España en Buenos Aires el año pasado, que es más o menos representativo de las cosas de las que me gusta hablar. Acá, en estos tipos de contextos, no hablo de mi trabajo, digamos, mi faceta artista no interviene. Y en este caso se llamó Afectos y Algoritmos, el lugar del arte en un mundo de máquinas. Y bueno, pero el año pasado estuve bastante entretenido porque di otros 2 seminarios más, ¿no?, acerca de temas más o menos relacionados. También en Pluscode, que es otra institución, digamos, que se dedica a la educación en la zona de las artes y las tecnologías. Y este año tengo previsto, paso el chivo por si llega a interesarles, de todos modos es gratuito, así que es un chivo buena onda, digamos, en el Centro Cultural de España en julio, pronto se publicará la información. Voy a estar dando otro seminario que se va a llamar Pensar en Redes, ¿no? Y es una visión desde distintos ángulos sobre el tema de la red que parece, al menos a mí me parece tan medular, tan esencial a nuestro tiempo por diversos motivos, desde la internet a las redes sociales, a la globalización, ¿no?, a la expansión de las pandemias a nivel global, ¿no? Entonces es abordar un poco el tema de la red desde el punto de vista de la filosofía, de la política, de la tecnología y del arte, ¿no?, como atacarlo desde todos los ángulos. Así que eso va a ser en julio y bueno, espero que salga lindo. En general suelen armarse diálogos muy interesantes. Y bueno, algo de esto también siempre va a parar a mi participación como profesor en la maestría en diseño interactivo, que es otra maestría que no puedo sino recomendar, dado que soy profe. Es otra cosa, ¿no? La de Córdoba es más filosófica, es más teórica, es para gente que disfruta más, digamos, de eso, de pensar y dialogar y escribir. La Maedi es mucho más práctica, más orientada a proyecto, pero así todo yo le meto ahí
una inyección de teoría, digamos, hago mi aporte más desde así los cuelgues más conceptuales, en una materia que responde al importante nombre de Fundamentos Filosóficos del Pensamiento Proyectual. Así que, bueno, ahí les voy tirando un par de posibilidades para que vayan masticando, ¿no? Lo que les queda de carrera por delante. Así que, bueno, me parece que es un buen momento para callarme y atender a vuestras preguntas, comentarios, impresiones, críticas, malvadas, lo que gusten. Arranco yo, Leonardo, para romper un poquito el hielo, porque creo que va a haber varios comentarios. Es un comentario que por ahí yo veo como constante en tu laburo, como que hay un foco en el proceso más allá de X obra materializada. Incluso cuando materializás la obra en la pared, la idea de serie da una idea de que hay un pensamiento del proceso por sobre la obra. Incluso cuando presentás las Mona Lisa, daría la idea de que pueden ser 40 como son, o podrían ser 2000, pero no una. Y ahí me parece que hay algo del proceso por sobre la obra que me parece interesante, que por ahí nos podés comentar. Y otra cosa más que se despliega es el uso en muchas de tus obras de cierto material propio de la historia del arte, como es la Mona Lisa, las latas de Warhol, al paso, si es que hay un paso allí, al uso de fotografías que sacás vos mismo en Bariloche, fotografías que sacas en Brasil. Serían como las cositas que yo tengo para, por ahí, como para seguir pensando, ¿no? Sí. Sí, con lo primero apuntás a un punto que es bastante clave para mí, es realmente importante, ¿no? En cuanto a pensar, bueno, ¿en qué se diferencia nuestra manera de hacer arte de la manera de hacer arte más tradicional que nos legó la historia de Occidente y que de alguna manera sigue vigente como una especie de paradigma en relación a la cual pensamos todas las novedades y todas las diferencias, que es la del pintor frente al caballete, ¿no? Yo suelo poner ahí las Meninas de Velázquez como ilustración de eso, como ejemplo, que tiene la singularidad de que se ve al pintor ejecutando su oficio, ¿no? Está Velázquez ahí pintando. ¿En qué se diferencia? Bueno, en muchas cosas, ¿no? Es un tema infinito, pero una de las cosas que a mí me interesa en particular, y que me interesa en particular de los sistemas generativos, es aquello a lo que apuntás, que es que el producto final, digamos, el objeto, o en muchos casos ni siquiera hay un objeto, la imagen que se muestra, no es la obra. Para mí no es la obra, ¿no? ¿Qué es la obra? Bueno, tampoco es el código, ¿no? El código es algo privado, en todo caso es una manera en la cual yo me entiendo con la máquina. Es algo todavía más abstracto que el código. Es algo así como la lógica de ese sistema generativo, las reglas de ese juego. Entonces, lo que uno termina mostrando, lo que se presenta a su captura sensible, perceptiva, son muestras, son como ventanitas para mirar desde distintos ángulos dentro de ese espacio de posibilidades. Cuando uno desarrolla un sistema generativo, como con cualquier juego, ¿no? Como con cualquier sistema de reglas, lo que está creando instantáneamente es un paisaje de posibilidades. Más chico o más grande, en algunos casos enorme. En el caso de muchos de mis sistemas, bueno, virtualmente infinito, imposibles de recorrer, ¿no? Entonces uno hace como unas especies de incursiones, así de ataques aéreos, y saca de ahí, extrae, ¿no? Unos puntitos, ¿no? Unos puntitos de ese espacio de parámetros de muchas dimensiones, ¿no? Entonces, ¿qué hacen esas capturas? Bueno, hacen alusión a eso que no se puede mostrar, ¿no? Que es la verdadera obra, ¿no? Entonces, y esto no es que lo estoy pensando yo ahora, es algo, hay un señor que se llamó Jack Burnham, un escultor, después devenido curador, que en 1969 escribió un texto que se iba a hacer muy famoso, que se llamó Arte de Sistemas, donde planteaba esto, que se había pasado
ya digamos, había muerto la época en que el arte se dedicaba a la producción de objetos singulares, de objetos especiales o valiosos, ¿no? Que ahora el arte se trataba de flujos de energía y de información. Y era un poco esta idea, ¿no? Él después curó una muestra, un par de años después, una muestra pionera, muy importante, que se llamó Software, en el Jewish Museum de Nueva York, donde estaba esta idea del software como esto que yo estoy diciendo, como aquello que no se ve pero que está por detrás de lo que sí se ve, ¿no? Y el foco está en eso, en el sistema, ¿no? Así que sí, totalmente. De eso se trata. Las capturas son rastros, ¿no? Son como unas especies de evidencias arbitrarias. No tienen valor de por sí, sino solamente en la medida en que señalan a esa cosa que no se ve. En cuanto a los materiales, bueno, ahí diría yo, hay un problema interesante, ¿no? Porque, nuevamente, ¿no? Si la obra es ese algoritmo, bueno, el algoritmo, por así decir, está vacío. Después uno lo alimenta con determinados materiales. Entonces ahí hay una decisión que ya va más allá del algoritmo, que es una decisión del humano, en todo caso, que está interactuando con ese autómata, ¿no? De una decisión mía como artista humano, que siempre parece un poquito traicionera, o no traicionera, pero antojadiza, caprichosa, arbitraria, ¿no? Entonces, ¿por qué elegir la Mona Lisa? Y porque es una especie de default, ¿no? Es como el lorem ipsum, ¿viste? El texto con el que llenan los diseñadores gráficos cuando no saben qué texto va a ir. Bueno, es un genérico, un X, ¿no? Llamémosle X, sería decir, ¿no? Entonces ponemos la Mona Lisa y vemos que sale. Entonces, el trabajo con la historia del arte, sí, un poco, en el sentido de que, bueno, uno necesariamente trabaja con la historia del arte, ¿no? Si uno está haciendo arte no puede liberarse de eso, le guste o no, sépalo o no, quiéralo o no, digamos, está eso por detrás, entonces es traerle un poco la superficie, sacarlo a la luz, usar esos materiales. Pero al mismo tiempo, en otros momentos por ahí no, ¿no? Y por ahí agarro las fotos de mis vacaciones, qué sé yo. ¿Por qué? Porque en un punto da lo mismo, ¿no? O sea, en todo caso me importa que la imagen tenga ciertas cualidades formales que ayuden a destacar o a sacar a la luz las potencialidades de ese sistema. Y eso es todo. Pero es problemático, digamos, hay dos problemas, ¿no? Que son en cierto modo simétricos. Por un lado, elegir los inputs y por otro lado, elegir los outputs. Porque después pasa esto, ¿no? El sistema generativo produce cientos, miles, pero no podés mostrar miles. Sería como los shows de diapositivas de las tías de los Simpsons, digamos, se te duerme todo el mundo, digamos, ¿no? Yo lo puedo ver yo, digamos, porque tengo un interés peculiar, digamos, en todo lo que produce ese sistema, pero tenés que elegir, ¿no? Entonces ahí hay una especie de trabajo curatorial, ¿no? El artista como convertido en curador de su propia creación, ¿no? De tu propio Frankenstein, de tu Frankenstein artista, digamos, vos tenés que curar sus producciones y decidir qué es lo que se muestra. Entonces ahí hay algo que, bueno, también siempre parece un poquito random, ¿no? Una especie de inyección de arbitrariedad, pero bueno, que por otra parte es inevitable. Buenísimo. Quienes quieran hacer preguntas, habiliten Mix. ¿Qué pasa? No se anima nadie ahora. Ahí te compartieron por chat, Leonardo, las imágenes. Mayra, las que te comentaba las obras. Buenísimo. Ahí veo, sí, totalmente, sí. Claro, bueno, es que no solo Le Parc, digamos, en toda esa época hay un trabajo sobre geometrías que dispuestas de acuerdo a sistemas de reglas. En definitiva, para mí esos trabajos son generativos, ¿no? No hay computadoras, no hay programas corriendo.
pero hay generatividad porque hay sistemas de reglas. De hecho, yo suelo empezar mis introducciones a los sistemas generativos usando al que para mí es el santo patrono, digamos, de los sistemas generativos, que es Sol LeWitt. Sol LeWitt que no tocó una computadora en su vida, ni le interesaba, ¿no? Sin embargo, tenía estas obras que estaban generadas, él decía, the idea is a machine that makes the art, ¿no? La idea es una máquina que hace el arte. ¿Qué era la idea en su caso? Bueno, no era esa, no sé, una especie de inspiración genial, digamos, era un programita, ¿no? Y el título de sus obras muchas veces es ese programa, que son las instrucciones para generar la obra, ¿no? Como 10.000 líneas de 20 centímetros de largo, rectas sobre la pared, ¿no? Entonces, eso es la obra, y al mismo tiempo la obra es las 10.000 líneas efectivamente dibujadas sobre la pared, pero no necesariamente por él, ¿no? Puede estar ejecutado por otro. Entonces, ahí también hay una diferencia muy grande con esa inmediatez física que el pintor más tradicional, ¿no? Velázquez con su pincel, tenía con su obra, ¿no? Hay una especie de toma de distancia. Entonces, para mí el autómata, digamos, que es este personaje nuevo que aparece en el trabajo con sistemas generativos, desarma esa escena originaria del artista con su obra, ¿no? Es una especie de tercero que se mete ahí en el medio y arma lío, ¿no? Pone unas distancias, ¿no? Entre el artista humano, digamos, y el producto final. Pero en la época de Le Parc hay, digamos, todo un grupete, digamos, de artistas que hacen ese tipo de trabajo, que hay cosas maravillosas. Sí, está buenísimo. O sea, es arte generativo, pero mecánico, digamos. Bueno, diría, en algunos casos mecánico, porque hay alguna máquina que interviene, y en otros casos geométrico, ¿no? En el sentido que están dibujados o pintados a mano, pero siguiendo una regla determinada. No es la pura inspiración o el talento del artista lo que está en juego ahí, sino una idea en el sentido de Lewitt, ¿no? Un programa, diríamos. Hola Leonardo, ¿cómo estás? Hola, Giselle. Bien, te quería hacer una consulta. Si hoy en día tuvieras que empezar de cero, porque bueno, nos contaste acerca de tu trayectoria, cosas como Macromedia Flash, que ya están como quedando en la historia también. Si hoy en día tuvieras que empezar desde cero con ya sea shaders o, por ejemplo, arte generativo, ¿qué es lo que recomendarías utilizar como lenguajes o herramientas que sentís que son útiles? Mira, es una elección, por un lado, muy personal y por otro lado, muy relacionada con qué querés hacer y cómo y dónde querés mostrarlo. Como a mí siempre me interesó la web, ¿no? Desde el principio hice trabajos de arte para internet o de NetArt, como se llamaban en aquel momento, y me sigue interesando. Entonces te diría que hoy en día no hay mucha vuelta. Si es para la web, es JavaScript, ¿no? Y de hecho, no estoy empezando de cero, pero es lo que estoy usando, ¿no? En estos momentos, esa nueva versión de Dreamlands que les mostraba está íntegramente hecha en JavaScript, usando la librería P5JS. Después, dentro del mundo JavaScript, la cantidad de librerías y herramientas que tenés para utilizar es infinita y abrumadora, que es otro tema ahí, donde bueno, ya es otro problema y por ahí mucho cuestión de gustos. Pero P5JS para mí era una transición lógica y natural, porque vengo de usar processing de Java, digamos. Entonces, resulta muy fácil, aunque también he usado otras librerías. También puedes usar shaders en la web. Así que esas dos tecnologías funcionan perfectamente para lo que yo hago. Si vas a hacer instalaciones interactivas, por ejemplo, o robótica, bueno, ya estamos en otro plano, entonces ahí sería más bien o processing, que sigue siendo una alternativa válida, o Open Frameworks, bueno, o
muchas otras que no nos vamos a poner a hacer la lista, digamos, pero se amplía bastante más el espectro de posibilidades. O gente que está trabajando con realidad aumentada, con realidad virtual, entonces ahí entra en el Unity, en fin, todo otro universo del cual yo por otra parte no podría hablar demasiado porque no lo conozco directamente, ¿no? Claro, buenísimo, muchas gracias. Hola. Hola, Leonardo, yo tenía una pregunta también. Sí. Me quedé pensando en torno a esta cuestión que decías de que el resultado final, la imagen, no es en sí la obra, sino, bueno, todo lo que estabas explicando antes. Y me preguntaba de qué manera efectivizás, digo, podés transmitir esta cuestión, porque digo, vivimos en un mundo en el cual lo que primero nos captura es lo visual, y si vos le das más peso, ¿no?, a esta cuestión como más teórica de trasfondo de la obra, digo, cómo llevas a cabo esto sin que se corra del eje la importancia que le das al proceso y no a la imagen final. Sí, diría que un recurso al que uno puede apelar, al cual yo apelo casi siempre, cuando el output son imágenes estáticas, es trabajar por series, ¿no? O sea, ya la serie te da la pauta de que ninguna de esas es la obra, ¿no? Como no te estoy presentando las meninas de Leonardo, digamos, ¿no? La serie da a entender que hay algo que pasa entre las obras de la serie, ¿no? Entonces ese entre es lo que me parece interesante. Y otra posibilidad, cuando es posible, valga la redundancia, es presentar otros formatos donde se despliega todavía mejor ese espacio de posibilidades, como obras interactivas, ¿no? Donde el usuario o la usuaria misma puede jugar, digamos, con los parámetros de ese espacio de posibilidades de alguna manera, o intervenir, ¿no?, como en el caso de las obras de ejercicios de demora, con su propia imagen o su propio cuerpo y explorar las posibilidades de ese sistema. Eso me parece óptimo, porque ahí es como que estás vos sumergido o sumergida dentro de ese espacio de posibilidades. Entiendo. Sí, es que me llamó un poco la atención de Movida que en esa obra que mostraste al principio hayas elegido a la Gioconda, como que, sin decirlo peyorativamente, pero como que me pareció un poco cliché, y ahora con esto que vos estabas explicando en torno a toda esta cuestión, me parecía que cobraba otro sentido también. Digo, como de todas las obras, justo esa como una tan clásica, como que bueno, justamente con esto que decís, Sí. me parece Sí, tengo como excusa que era muy al principio. No volvería a usar la Gioconda hoy en día. Y de hecho creo que no había mostrado esa obra en qué sé yo cuánto tiempo, pero no sé por qué hoy se me ocurrió desempolvarla, digamos, para iniciar el cuento. Pero coincido, ¿no? Coincido en que hay recursos que son un poquito cliché, con esa salvedad de que, bueno, era un genérico en ese momento, ¿no? Sí, por eso decía, me interesaba igual esa cuestión de lo genérico, me parecía que estaba bueno por ese lado. Sí, digamos, hablando de la cuestión de la historia del arte, hay una razón por la cual me parece muy importante que todos quienes nos dedicamos al arte en una capacidad u otra sepamos de la historia del arte, digamos, porque, bueno, justamente me parece que el principal desafío de los artistas es evitar el cliché, ¿no? Entonces, ¿cómo hace uno para evitar el cliché si no sabe qué es lo que se hizo con anterioridad, ¿no? Entonces, me parece que hay una misión de los artistas de formarse incluso en formas, corrientes, tendencias del arte que no son directamente aquellas a las que uno se dedica, pero que hay que conocerlas, ¿viste? No podés hacer arte sin ponerte en relación con todo lo que tenés por detrás, ¿no? Uno siempre trabaja al mismo tiempo, ¿no? El material con el cual uno trabaja es el cliché, ¿no? Siempre el arte se hace sobre el fondo del arte que ya se hizo, ¿no? Entonces no hay cómo escapar a eso, pero bueno, hay que manejarse con elegancia, ¿no? Sin incurrir en repeticiones demasiado. Sí, es difícil generar fórmulas nuevas, ¿no?
Sí, es difícil, pero ahí está un poco también la gracia del chiste, ¿no? El desafío peculiar al que nos enfrentamos como creadores. Bueno, gracias. Hola Leonardo, yo tengo una pregunta también. Dime. Por ahí es un poco molesta la pregunta, Son mis favoritas. pero quería preguntarte dos cosas. Una, ¿qué opinabas sobre los NFTs? Es una pregunta bastante molesta porque todo el mundo está hablando de esto, pero me da intriga. Y también quería preguntarte cómo hacías dijiste que eras desarrollador web, ¿cómo que haya... Ahí me fui. Sí, la segunda pregunta se cortó un poco, Belu, si vas de nuevo. Sí, ¿cómo hacías dijiste que eras desarrollador web, si buscabas que haya una coherencia estética con tu trabajo personal y con la parte más creativa, no sé cómo formular la pregunta, pero con la parte de diseño web, si seguís buscando innovación o si seguís buscando como una creación así como más pura por ahí fuera de los parámetros del diseño web. Esas eran mis dos preguntas. Bueno, con respecto a la primera, los NFTs, digamos, no me he metido personalmente con la cuestión, tengo sí amigos cercanos que están totalmente metidos, así que a través de ellos tengo así una experiencia indirecta del asunto. Me pone contento ver que de pronto encuentran una manera de monetizar, digamos, de convertir en algún dinero cosas que en principio nunca habían podido, digamos, convertir en plata. Entonces, ese es un aspecto desde el punto de vista de ellos, supongo, positivo. Dicho lo cual, hay un par de cosas que me preocupan. Una es el costo ecológico, que es una discusión que está ahí sobre la mesa. Realmente estas tecnologías basadas en algoritmos criptográficos requieren capacidades de proceso, requieren un consumo energético que, digamos, contribuye al desastre en el que nos estamos sumergiendo, ¿no? Como civilización y como planeta. Así que eso, bueno, hay gente que dice que se puede solucionar, ya hay plataformas quizás de blockchain que son menos costosas en ese sentido. Ponele. Me preocupa más otra cuestión que me parece también más ardua, más peluda, como para desmenuzarla, que lo veo como una cosa medio reaccionaria, ¿no? En el sentido de que estamos restituyendo artificialmente en el mundo de la digitalidad y la virtualidad la propiedad y la escasez, ¿no? Algo que eran cualidades de aquel arte viejo del que hablábamos antes, ¿no? De las meninas de Velázquez, que está en su lugar en el Museo del Prado, vale infinitos millones de dólares, qué sé yo, ¿no? Era una propiedad, el aura, digamos, ¿no? Esa cualidad de unicidad imposible de repetir que tenía la obra de arte tradicional. De pronto inventamos una tecnología para generarlo artificialmente en un medio que no tiene en absoluto esas cualidades, ¿no? Las obras digitales se replican infinitamente por un costo marginal cercano a cero, no tienen materialidad alguna. Entonces es extraño, digamos, ¿no? Como que ese movimiento de generar la posibilidad de ser dueño de una obra, que al mismo tiempo ser dueño de qué, porque el archivo digital está por todos lados, ¿no? Tampoco es que tenés ninguna exclusividad, es una especie de... difícil, ¿no? No sé si lo veo con buenos ojos. Me parece que sería más interesante, al mismo tiempo, bueno, veo que mis amigos ganan unos mangos, digo, bueno, no está mal, hay que ver cuánto dura, ¿no? También está la pregunta de si esto es una burbuja, me parece raro, ¿no? Uno dice, bueno, ¿de dónde sale toda esa plata? ¿Cómo es que este chabón del cual nunca nadie había oído hablar, Beeple, de pronto vende una imagen por 69 millones de dólares? Acá hay algo raro. Algo que no es normal, digamos.
Hay que ver qué pasa con esto también, ¿no? Pero bueno, a mí personalmente eso, me parece que la discusión más medulosa, más allá de las anécdotas y las circunstancias, son que pone un poco sobre la mesa qué es el arte para nosotros y qué tiene que devenir el arte a futuro, digamos, ¿no? Y qué relación tiene que tener con cosas tales como el valor, la propiedad, la unicidad, digamos, todos, esas son cosas ante las cuales hay que tomar posición, ¿no? Digo yo. Y la segunda pregunta, mi trabajo. Bueno, lamentablemente no, o muy escasamente puedo introducir algo de mis locuras generativas, de mis preocupaciones estéticas en mi trabajo para clientes, donde en general es más bien una bajada de línea, digamos, son necesidades muy específicas que hay que ejecutar de la manera más ajustada posible, ¿no? Sí me ha servido para conseguir trabajo, ¿no? En algún momento empecé a trabajar como desarrollador para empresas de Estados Unidos y esas empresas me encontraron a mí gracias a que mis trabajos circulaban en la web, ¿no? En particular Dreamlines. Y en alguna visualización de datos muy particular he podido armar, digamos, algunas cuestiones más singulares o que podría considerar así más cercanas a mis intereses como artista, pero es raro, ¿no? En general. Ahí nuevamente, ¿no? La parte de crear con la parte de ganarse la vida son dos cosas lamentablemente bastante separadas una de otra. Bueno, muchas gracias. Mucha Por información. nada. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Quieren que dejamos descargar algo como quieran? Yo quería preguntar algo, o igual más o menos como que ya lo respondió un poco. Lo mío va más encarado para el tema de la inspiración. No sé si, quería preguntar si cuando encarás un trabajo nuevo tenés una fuente de inspiración o algo que te inspire, o es más experimental. Sí, diría que en general más lo segundo, ¿no? Sí, hay como un modo de procedimiento que en algún punto por ahí está un poquito más cerca de lo científico que de lo artístico, ¿no? En el sentido de que se te ocurre un algoritmo y lo probás y funciona bien o mal o más o menos o tiene un resultado distinto del que esperabas, cosa que generalmente sucede, que me parece una de las cosas fascinantes de este tipo de trabajo, como que siempre te sorprende el autómata, ¿no? Tienen esta tendencia, ya lo sabemos desde Frankenstein para adelante, los autómatas tienen una inquietante tendencia a rebelarse contra las intenciones de su creador. Pero cuando lo hacen está bueno en este caso, uno lo busca, ¿no? Positivamente. Pero bueno, ese algoritmo después te da la idea para hacer otro, una modificación o una combinación. Entonces hay un pensamiento que está bastante como contenido en su propia esfera, digamos, ¿no? Como una especie de así de espacio de las ideas platónico que muchas veces no tiene mucha conexión directa con el resto del mundo, ¿no? Entonces no diría que ahí hay una inspiración tomada de otros lados, aunque también puede suceder en ocasiones, ¿no? Ver trabajos de otra gente que justamente se conectan de alguna manera con tu propia línea, lo que venías desarrollando, y te sugieren una posibilidad más, ponele, ¿no? Alguna posibilidad nueva. Dicho lo cual, hay toda otra línea de trabajos míos que no les he mostrado hoy, ¿no? Que van por un plano más, ¿cómo decirlo?, social, ¿no? Que toman la forma, por ejemplo, quizás el más conocido de esos es Wish Café, que era una especie de red social
donde lo único que podían postear los participantes eran sus deseos, y las conexiones entre los participantes eran a través de deseos compartidos, ¿no? Entonces iban formando como relaciones de afinidad, ¿no? Entre gente que desea lo mismo. Entonces era la idea como de invertir esta cuestión de las redes sociales, donde uno está siempre mandándose la parte de lo que es, y los lugares lindos a los que va, y las cosas que come, y qué sé yo, y por el contrario, una red social basada en la falta, ¿no? En lo que no tenés pero te gustaría tener, o en lo que te gustaría hacer o vivir, en que te gustaría convertirte, en fin. Entonces, Wish Café u otras obras que van por ese lado tienen otros tipos de diálogos, ¿no? Diría. Dialogan con otros artistas, con otras obras, etc. Entonces ahí sí, diría que ya no está tanto esa esfera abstracta, ¿no? Del cuelgue algorítmico y de las posibilidades del sistema de reglas, sino que hay otro tipo de reflexión. Pero mucho más bien de lo que vos decías, ¿no? Mucho de esa actitud más experimental. Claro, como que la experimentación terminaría siendo la inspiración, o sea, el resultado de la experimentación propia terminaría siendo como la inspiración para el resultado final. Hay una cierta retroalimentación, ¿no? Como que uno hace una cosa y eso mismo que hiciste te va sugiriendo nuevas posibilidades para hacer otras, ¿no? Entonces hay como una cosa que por suerte no termina, no sé, se podría agotar en algún momento, ¿no? O por ahí efectivamente hay ciertas líneas de trabajo que en un momento se agotan, decís, bueno, acá ya está. Pero nunca me pasó de quedarme sin ninguna línea de trabajo, ¿no? Siempre hay alguna idea más que uno quisiera probar, y muchas veces demasiadas, como más ideas de las cuales tenés posibilidades prácticas o tiempo de hacer, ¿no? El problema es más bien el contrario. Hola. Hola. Yo lo que justo quería decir es que por ahí esa página que, bueno, no se puede ver, de Wish Café, por ahí creo que va más relacionada al trabajo que nosotros estamos haciendo ahora, de armar una página web con poética no lineal, por eso. Lástima que no está disponible ya. Pero Claro, sí, bueno, el Wish Café, buena pregunta, ¿no? Está, ya no me acuerdo qué sigue vivo y qué se murió. Wishcafe.net. No, efectivamente no, está más. Hay un video de la que muestra el proceso en la web, podemos compartirle después el video a Ariel, de Wish Café. Sí, efectivamente hay algún video. Esa obra se mostró en el Museo de la Universidad Nacional de México, en el MUAC, y ahí hicieron un video donde se ve más o menos cómo era la cosa. Y aun cuando estuviera el sitio no se vería lo más importante, porque el sitio tenía en la homepage una visualización de red donde uno podía recorrer esta red de usuarios y deseos que estaba hecha en Flash, ¿no? Entonces eso ya no funcionaría de todos modos, ¿no? Leonardo, perdón, justo entré a la página de Bola de Nieve, que ahí también había una visualización similar a Wish Café, ¿no? Lo interesante es que ahora aparece solamente el texto: "There should be a Flash movie here". Sí, sí, eso es un espanto. Ese es, qué sé yo, una cosa que escribí en el momento en que hice Bola de Nieve, que se supone que nadie iba a ver nunca. Y ahora es lo que todos ven todo el tiempo. Algo que nunca hubiera imaginado ni deseado de ninguna manera. Y también es un testimonio del hecho de que la Fundación START nunca hizo más nada con ese sitio, ¿no? Que está hace como 15 años ahí, y es un milagro que no se haya caído, que siga funcionando, porque no es solo el Flash. Eso tiene por detrás un sistema de administración de contenidos que se llama Drupal, que tienen una versión de, imagínate, de hace 15 años, los agujeros de seguridad que debe tener ese sistema. Y sin embargo, por algún milagro incomprensible en Internet, todavía no se cayó. Entonces, que no se vea la visualización de red
diría que dentro de todo es un detalle secundario, ¿no? Leonardo, yo Sí. tenía una pregunta justo ahora que mencionás esto de que, bueno, que Flash ya no se puede usar y aparecen estos mensajes. ¿Cómo pensás el tema del archivo de obras digitales, digamos? Porque vos lo tenés en local, digamos, guardás todas tus cosas, pero esas cosas que salieron, digamos, por la red, que podrían estar disponibles para otra gente o lo que fuera, y ahora está como súper fragmentado, hay muchos artistas que están pasando todo su laburo en Instagram, por ejemplo. ¿Vos qué opinás, digamos, de eso, de tener centralizado en algo tus obras, o cómo vivís el tema del archivo digital, de las obras digitales, que muchas veces pasa esto, ¿no? Se pierden. Sí, lo vivo, nada, perdiendo cosas por el camino. Hay muchos de mis trabajos que ni yo mismo puedo acceder hoy en día. Bueno, muchas de las cosas que hice en Flash, yo tengo acá el Flash instalado en mi compu, entonces eventualmente podría abrirlos local, pero muchas cargaban cosas desde la web, entonces el Flash local no puede cargar desde la web, entonces en definitiva, no way, digamos, no funciona. Y después había otras obras, en un momento hice una que tuvo un subsidio de producción de una institución de Estados Unidos que se llamaba Google Variations, que estaba basada en toda esta misma cosa de Streamlines, de agarrar la página de Google y meterle mano algorítmicamente al código e intervenirla, ¿no? Eran como unos resultados de Google intervenidos, por así decirlo. Eso nada, dejó de andar bastante rápido, digamos, y eso también es totalmente irrecuperable. Entonces, con la cuestión del archivo, sí, tengo una relación mala, porque básicamente a mí me da mucha fiaca ocuparme de preservar mis trabajos, no lo hago, entonces el resultado es que las cosas se mueren de obsolescencia y se pierden, ¿no? Y a lo sumo queda algún registro en videos, con suerte, porque tampoco me ocupo mucho de esos registros, soy muy malo en ese aspecto. Y en otros casos ni siquiera eso. Así que nada, es el destino, supongo, de muchos que nos dedicamos a esto desde hace tiempo, que mucho de nuestro trabajo está definitivamente perdido. Lamentablemente es así. Espero que ahora, que bueno, como les decía al principio, ¿no? Estoy usando JavaScript, que se supone que es un estándar que no depende de, qué sé yo, del buen funcionamiento de un plugin, ni de que a Steve Jobs, bueno, ya no está más con nosotros Steve Jobs, pobrecito, pero que a alguien con mucho poder se le ocurra levantarse un día y decir, esto no va a funcionar en el iPhone, y decretar la muerte de esa tecnología. Pero así todo, sí, no, como repito lo que decía al principio, no pongo las manos en el fuego, no sé qué pasará en el futuro con todo esto. Bueno, no sé, ya estamos a las 8:20 horas. Leonardo muy felizmente ha estado aquí con nosotros 2 horas. Si quieren le damos un aplauso como sea y le agradecemos en parte de toda la cátedra a todos los estudiantes también el amor y la entrega primero del trabajo y luego también en la exposición. Así que Leonardo, muchísimas gracias. Y la humildad, ¿no? Gracias. Tan grosso lo que hace y muy humilde. Gracias, realmente, y felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Yo me la pasé bomba. Como, qué sé yo, los artistas somos un poco narcisistas y nos encanta hablar de las cosas que hacemos, entonces que nos den la oportunidad de hablar de nuestras cosas, ¿qué más podemos pedir? Así que gracias por la atención y por la interesante charla, y quedo a disposición para cualquier cosa que se les ocurra o que necesiten. Repito, los códigos, no es que tengo todo junto, accesible en algún lado determinado, porque no existía Git, ¿no? En la época en que yo hacía estas cosas no había repositorios de acceso público de esas cosas, pero si les interesa algo de lo que mostré, no tienen más que chiflar, Fede me lo hace saber y lo subo en algún lado accesible y pueden mirarlo con toda tranquilidad.
Buenísimo, mil gracias. Bueno, Muchas gracias. chao, gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Leonardo, un placer escucharte. Gracias. 2 horas de puro disfrute, gracias. Muchas Hasta gracias. luego, feliz noche. Chao, chao. Gracias, chao.